Bien, Ahora sí. hoy día vamos a ver, hermanos, el capítulo 7. Que no tenemos presentación, pero sí tenemos. Estaba juzgando mal. El capítulo, bueno, es la clase 5. Yo me he saltado un par de capítulos, por eso vamos en el capítulo 7. Unidad, diversidad y crecimiento es el título que el pastor Sugel utilizó para dicho capítulo. Y vamos a estar leyendo, tal como dice ahí, Efesios 4, del 1 al 16. Aquí hay algo bien particular que hay que mencionar al comienzo, y es que en los primeros tres capítulos, hay un fuerte énfasis doctrinal en la carta a los Efesios, y luego, del capítulo 4 al 6, es más bien la práctica. Entonces, ahí hay algo súper importante, ¿cierto? Como la base doctrinal es sumamente importante, y si no entendemos bien esa base doctrinal, es prácticamente imposible que lleguemos a una práctica correcta. ¿Ok? Debemos entender quiénes somos en Cristo, de manera de poder tener una manifestación coherente. Entonces, esa es un poco la idea que el pastor está afirmando. Vamos a silenciar, parece, porque siento mucho ruido. Debe silenciar todos los micrófonos, pastor. No sé si ahí tiene Ahí usted... va. Sí, ahí va. Gracias, hermano. Sí, ahí quedó silenciado. Bien, ahora sí. Perdón porque me distraigo y probablemente alguien está ahí con el micrófono abierto. Así que ahora sí. Bien, vamos a leer entonces Efesios 4, 1 al 3. Dice, yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí está precisamente el capítulo 4, ¿cierto? Donde el apóstol Pablo está haciendo un llamado a estos actos de parte de la iglesia, ¿no? A ser humildes, mansos, a soportarse. Y aquí hay un argumento interesante que se relaciona obviamente con todo lo dicho anteriormente. Me refiero al capítulo, lo dicho antes del capítulo 4. Y si ustedes lo recuerdan bien, por ejemplo, en Efesios capítulo 2 se habla de que estamos muertos espiritualmente, ¿cierto? En nuestros delitos y pecados, y se sigue desarrollando esa idea. Entonces aquí hay algo que es bastante interesante que el autor nos llama a ver, ¿cierto? Es cómo nosotros, primero, ¿cierto? Entendiendo esta realidad de que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, que hemos sido llamados exclusivamente a través de la gracia, y por lo tanto no tenemos créditos a favor, ¿sí? No tenemos algo de que jactarnos, por decirlo de alguna forma. Entonces ahora, ¿cierto? Una vez entendida esta realidad, que no tenemos crédito, que no tenemos jactancia, la pregunta, ¿cierto? Es cómo debiera ser la relación en un grupo de personas que de verdad creen esto, que de verdad han llegado a la convicción, y tal como lo dice también Efesios 2, 8, 9, que hemos sido salvados por gracia, que no tenemos mérito alguno en el llamado que ha hecho Cristo hacia nosotros. La relación, por lo tanto, no debiese ser una relación, por decirlo así, fluida, ¿cierto? Sin embargo, nos encontramos con el problema del pecado aún, ¿sí? ¿Y por qué en nuestras iglesias, incluida la nuestra, por cierto, tenemos problemas entre los hermanos por la remanencia de pecado? Y ahí hay una diferencia entre lo que la Escritura nos dice, muchas veces lo que nosotros, una cosa es lo que yo pienso que creo, y lo otro lo que yo creo efectivamente. Y lo que yo creo efectivamente es la manifestación. Entonces, es una idea bastante coherente y consistente con el texto bíblico, la que explica el pastor acá, ¿cierto? El Señor nos ayude en oración, ¿cierto? A disminuir esta brecha, porque si hemos sido salvados por gracia, si entendemos que no hay crédito, si entendemos que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces vivir en el vínculo de la paz debe ser algo mucho más fácil de hacer. Pero como yo decía antes, nos encontramos de frente con el pecado remanente, que una de las cosas que hace es precisamente
guiarnos hacia el egoísmo, hacia el que no me ofenda. Y eso se da también en nuestras iglesias. Nos sentimos ofendidos porque tal persona no me saludó, no me miró, porque distintas cosas nos ofenden muchas veces. Entonces, ahí está ese contraste, ¿cierto? Que esa brecha, amada iglesia, se disminuye y que podamos llegar a ser hombres y mujeres humildes. Aquí hay una buena ilustración. Dice, el hombre humilde no va por la vida reclamando que los demás lo traten de cierto modo, porque él posee una correcta evaluación de sí mismo. Él puede soportar a los demás en amor, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, como lo indica Pablo en Efesios 4:2. Este hombre sabe que merece el infierno y que Dios ha sido sorprendentemente paciente y bondadoso con él. Esa es la realidad nuestra, iglesia. Por eso puede ser paciente, manso y humilde con los demás. Amén. Y somos llamados a tener esa paciencia, esa bondad, esa mansedumbre con nuestros hermanos en la fe. Y no solo con nuestros hermanos en la fe, el Señor, recuerda, el Señor nos llama a amar aún a nuestros enemigos. Pero es una gran realidad que si no lo hacemos en el contexto de nuestra iglesia local, de nuestra propia familia incluso, mal podremos en alguna oportunidad llegar a amar a nuestros enemigos. La unidad de la iglesia es promovida cuando la doctrina correcta se llega a vivir, ¿sí? Y se llega a manifestar de forma correcta. Debemos entender quiénes somos, ¿sí? Efesios 3 hacia atrás, para que podamos manifestar una vida consecuente, y esto es lo práctico de Efesios 4 hacia adelante. Ahora, esta llamada, a este llamamiento, podríamos decir, a la unidad. Si yo les pregunto, ¿a quién se dirige esta exhortación? ¿A quién está dirigida esta exhortación, este llamado a la unidad en el vínculo de la paz? ¿Qué piensan ustedes? Están todos silenciados, así que no me pueden decir nada. Pero, eh, quisiera, a lo mejor alguien podría decir, bueno, esto está dirigido hacia los pastores. Ellos tienen la responsabilidad de proteger la unidad del cuerpo de Cristo. Sin embargo, esta carta está dirigido a la iglesia en Éfeso en este contexto, ¿cierto? Por lo tanto, a cada miembro, y no exclusivamente a quienes son pastores. De allí que tú y yo, quienes hoy día nos sentimos parte de esta congregación y entendemos también que ya, aunque no esté oficializado, ya nos sentimos miembros de esta congregación, tenemos un llamado por Dios a, a que ese vínculo de la paz pueda establecerse. Y para que ese vínculo de la paz pueda establecerse, fortalecerse y estar entre nosotros como una característica, es necesario que nosotros seamos personas más humildes. Amén. Leamos, por favor, Joseli, versos 4 y 6, debe ser de Efesios 4, ¿no? Un cuerpo, un espíritu. Sí. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aquí, la iglesia del Señor es un lugar, por decirlo así, donde no hay distinciones humanas, ¿sí? Donde no hay rico, no hay pobre, no hay venezolano, colombiano, argentino, chileno. Es una comunión diferente, donde no nos llegamos, sin perder nuestra nacionalidad, ¿cierto? Pero entendemos que hemos sido convocados por el Señor a una esfera de la iglesia donde esas diferencias ya no importan. Y esto es muy importante, hermano. Yo lo he dicho antes y lo quiero reenfatizar. En la iglesia tampoco hay clases. Si tú tienes más o menos dinero, eso no importa. Si tú eres de tal o cual país, eso tampoco importa.
si tú fuiste a la universidad o solo completaste la enseñanza básica, la media, o quizás puede ser una persona que lee con dificultad, eso tampoco importa. Esta es una unidad de carácter espiritual que está en torno a la obra de Cristo, no en torno a lo que nosotros consideramos eh, como, como una característica que nos pueda reunir como uno. No sé si me explico, sino más bien a la obra de Cristo, y esa obra de Cristo se manifiesta en todo tipo de personas, sean blancos, negros, sean ricos, pobres, sean con mucha formación académica o no. Estamos unidos, somos llamados a tener esta unidad, y que es solo posible en Cristo. Así que eso es muy importante, hermano, que nosotros también lo cultivemos y nos cuidemos de eso, nos cuidemos de ese intelectualismo o de un clasismo, ¿cierto? Por el dinero que pueda tener la persona o no. Tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que manifestar esta realidad de iglesia a donde estas distinciones no se dan, ¿ok? El segundo punto es la diversidad de la iglesia. Y leemos el versículo 7, ¿no? La diversidad de la iglesia. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto no es un tema nuevo. Me parece que, de hecho, ha sido una de las cosas que yo he predicado con bastante énfasis, el tema de los dones. Y si usted ha estado ya por lo menos por algún tiempo en la iglesia, no es algo que yo nunca he hablado. Por el contrario, creo que si la palabra del Señor lo permite, siempre estoy haciendo énfasis en esto de los dones. Cada uno de nosotros ha sido capacitado por Dios con un don. Un don es, como la palabra misma lo explica, un regalo de Dios que fue dado para edificación del cuerpo de Cristo. Así que el don no tiene una función de autogalardón, sino es para la edificación de otros. Y cada uno, dice el apóstol Pedro, cada uno de nosotros tiene al menos un don dado por Dios que debe ser utilizado para el beneficio de la iglesia. ¿Ok? El verso 8, ¿qué nos dice? Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Ahí está, ¿cierto? Bueno, aquí hay una figura interesante que es la figura del el que vencía, ¿cierto? El capitán del ejército que vencía a un pueblo, a un territorio, entraba, ¿cierto? Y tras él entraban todos los que habían sido derrotados, y luego digamos, se me fue el nombre del botín, era repartido entre los que estaban de parte de este capitán. Esa es la figura que se está evocando acá. Ahora el Señor es el victorioso. En ese sentido, Él reparte dones a su iglesia. Ese es el botín. Y Él los da en conformidad a su soberana voluntad. Y no solo reparte dones particulares para cada uno de nosotros, sino que incluso ciertas funciones también son dadas como dones. Y leemos en el versículo 11, Joseli. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está, ¿cierto? Esos cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Más tarde, ¿cierto? En Efesios 2:20 dice que los apóstoles y los profetas, o el ministerio que ellos ejercen, son ministerios de carácter fundacional. Y es así que nosotros como iglesia o como congregación afirmamos que hoy en día no hay apóstoles, ¿ok? Todos aquellos que se autodenominan apóstoles no han entendido bien el término que la Biblia quiere establecer, y es precisamente este pasaje el que suelen ocupar, que el Señor constituyó apóstoles, otros profetas, pero resulta que un poco más arriba nomás, el mismo apóstol Pablo, en esta misma carta había dicho que el ministerio apostólico y profético era un ministerio fundacional. Em, el pastor lo define mejor que yo. Él dice,
el grupo de los apóstoles es el que recibió la encomienda de revelar a la iglesia la voluntad permanente de Cristo. ¿Cómo? A través del Nuevo Testamento. Luego están los profetas que traían revelaciones espontáneas del Espíritu Santo, pero esto solo cuando el Nuevo Testamento no estaba completo, perdón. Y los creyentes no tenían acceso a la revelación apostólica. Nosotros hoy día, probablemente cada uno de nosotros tiene una Biblia, un Nuevo Testamento, si es que no lo tiene, lo puede bajar del celular, pero esta no era la realidad de la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces, el Señor obviamente permitió como dones, ¿sí? Esta realidad tanto de los apóstoles como de los profetas. Eso también es un tema que en más de alguna oportunidad yo he explicado. Si alguien aún no lo entiende, hermano, pregunte. Y no solo me pregunte a mí, porque aquí hay varios hermanos, incluso hermanas, que pueden explicárselo tan bien como se lo podría explicar yo. Porque podría haber confusión. Si usted lleva quizás algún tiempo en la fe o está volviendo a la fe y usted aún piensa que esto de los apóstoles es algo que es correcto a la luz de la Escritura, porque escuchó una explicación media, ¿cómo decirlo?, media truculenta, pregunte, hermano. No es bueno que usted se quede con dudas. Bueno, y aquí luego, ¿cierto?, salen los evangelistas, que eran quienes tenían un don también dado por Dios para anunciar las buenas obras de salvación, pero también el evangelismo debe ser, como hemos visto en otros capítulos y libros, algo que todos debiésemos practicar. Por último, los pastores y maestros, cuyo ministerio es establecerse en la iglesia local, ¿ok? ¿Y cuál es el propósito, cierto? ¿Cuál es el propósito de estos dones? Y me parece que el mismo me parece que el mismo pastor Surgel tiene una cita de que si nosotros tenemos apóstoles, o creemos en los apóstoles, sí, si creemos en los apóstoles, pero en los que están en la Biblia. Actualmente ya no hay más. ¿Cuál es el propósito de todo esto? De estos dones, ¿cierto? Que Dios da incluso como hombres, ¿cierto? Que son establecidos por Él mismo. Verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está el propósito, ¿no? Que seamos, que los santos, esos son parte de la iglesia, capacitar. Esa es la misma palabra que aparece en Marcos 1:19, cuando habla que Jacob y Juan estaban remendando sus redes, es decir, arreglando esas redes rotas, es la misma palabra, capacitar. Entonces, ¿cómo cumplen esta función los pastores y maestros? A través de la exposición fiel de la palabra del Señor. Es así como los hermanos son equipados para la obra, ¿cierto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es un trabajo, como yo espero la mayoría de nosotros ya estamos entendiendo. No es un trabajo, no es prerrogativa y deber exclusivo de los pastores, sino que es un trabajo comunitario, es un trabajo orgánico. Los pastores, ¿cierto?, a través de la palabra, son quienes van a equipar a los creyentes, de manera que estos creyentes, estos miembros de la iglesia, hagan a su vez lo mismo entre ellos, ¿sí? Cuando una iglesia no funciona de acuerdo al diseño de Dios, el cuerpo no puede desarrollar iglesia, no puede desarrollarse, no puede crecer. Y eso debe ser muy deseable para nosotros, que cada uno de nosotros pueda entender esto. Otra pregunta más. ¿Cuál es la meta que todos debemos perseguir como iglesia? Cuando usted piensa, ¿cuál es la meta de la iglesia? Posiblemente, si yo hubiese hecho esta pregunta hace unos 10 o 15 años, eh, a lo mejor muchos hubiésemos respondido ser la iglesia más grande de Santiago, por decir algo. Ganar cientos de personas para Cristo. Y suenan respuestas con mucha fe, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia, hermano? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Cuál es la meta que debemos perseguir como iglesia? Nosotros como iglesia local, como iglesia bíblica, Pacto de Gracia. ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Hacia dónde debiésemos apuntar? ¿A ser una iglesia relevante? ¿A que seamos conocidos?
a tener un gran templo, un gran nombre. Honestamente, nada de eso es lo verdaderamente importante. No digo que Dios en algún punto no quisiera dárnoslo, pero nunca como un propósito final, sino como un medio para. Y ese medio para, o ese fin, es que nosotros seamos cada vez más semejantes al Señor Jesucristo, más parecidos al Señor Jesucristo. Y lo leemos, ¿cierto?, en los versos 13 y 14. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Se da cuenta? En el verso 13, si me permite hacer un sumario muy puntual, muy conceptual, madurez. Madurez que se manifiesta en semejanza a Cristo. Y el verso 14, esa madurez permite que nosotros no seamos arrastrados, dice, por artimañas, ¿sí? Por estratagemas, por estrategias que Satanás utiliza para hacernos extraviar de la fe. Artimañas engañosas del error, dice. Hemos hablado bastante de esto, ¿cierto? De las artimañas, de los falsos maestros y demás. Entonces, es eso, la madurez, la semejanza a Cristo, es una excelente protección en contra de las artimañas del error. Más semejanza a Cristo, menos espacio para el error, por decirlo de otro modo. La meta no es cantidad, hermanos. La meta no es que nosotros, bueno, de aquí a un año vamos a ser 100 personas, 200 personas, 50 personas, número que sea. Esa no es la meta. La meta tampoco es llegar a hacer conferencias. O podríamos traer a tal pastor y hacer una conferencia nacional. Tampoco es la meta. Y la meta tampoco es hacer las suficientes actividades para que todos se sientan involucrados y ocupados, cayendo en el activismo. Tampoco es el propósito. La meta, queridos hermanos, es que todos juntos, como iglesia local, podamos seguir creciendo a la imagen de Cristo. Y eso usted debe fijárselo en su mente. Y debe pedirle al Señor de qué manera usted va a recibir y usted va a dar en la iglesia, para que este propósito se cumpla. Para que todos juntos, día tras día, año tras año, vamos a ir madurando y vamos a ir pareciéndonos más al Señor. Leamos versículos 15 y 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ahí está, ¿no? Mucho mejor de lo que yo decía recién. Crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo, conforme al funcionamiento adecuado que cada miembro produce, ¿cierto? Cada miembro, cada uno de nosotros tiene un funcionamiento, un don dado por Dios, y ese don es para edificación, ¿sí? Cuando, o en otras palabras, dice el autor, hay algo que Cristo hace en cada uno de nosotros, y hay algo que nosotros debemos hacer por el bien de los demás, a la luz de lo que Cristo está haciendo en nosotros, ¿sí? Somos alimentados, somos nutridos por el Señor Jesucristo, por su palabra, por su espíritu, pero no, esto no es como que nos alimentamos para engordarnos, ¿sí? Solamente sin ningún propósito. El propósito es que nosotros también demos a otros, amén, demos a otros, edifiquemos a otros, bendigamos a otros, ¿ven? Leamos el verso 16, por favor. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para
su propia edificación en amor. Ahí está la palabra coyuntura, ¿no? Coyuntura literalmente es punto de contacto. La coyuntura es ese punto de conexión donde dos piezas se tocan. Y esa coyuntura funciona como un canal a través del cual la provisión viene de Cristo como cabeza, ¿cierto? Y se traspasa a los demás miembros de la iglesia o a los demás miembros del cuerpo. Cada miembro es colocado por Cristo en el lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia local. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa cuando no hay crecimiento? ¿Qué pasa cuando un miembro no crece? O se aísla, ¿cierto? Me parece que Andrés nos proponía una pregunta que tenía que ver con eso la semana pasada. Cuando alguien no quiere ser parte del cuerpo de Cristo, cuando alguien siente que es suficiente con escuchar algunas prédicas, y tal vez buenas prédicas, y tal vez buen material, y tener su propio devocional sin relacionarse con ninguna iglesia local, ah, nos rehusamos, ¿cierto?, a poner nuestros dones en operación. Y como hemos dicho hasta ahora, nos rehusamos a recibir y nos rehusamos a dar, ¿sí? Por lo tanto, es como, esto es muy, se ha dicho muchas veces, ¿cierto? Es como cuando usted saca un, pero creo que en lo que estamos hablando se va a entender mejor. Es cuando usted saca, a propósito que ahora viene el 18, ¿cierto? Ya muchos están planificándose para los asados y eso. Cuando está ahí candente el carbón todo junto, no hay problema. Pero si usted saca uno de esos carboncitos y lo saca y lo echa fuera del carbón, ese fuego se va a extinguir, va a desaparecer al rato, al rato. Así pasa con los creyentes que se aíslan. Y eso es sumamente peligroso. Se llega a ser una religión, entendiendo el término de religión de forma correcta, muy personal y muy peligrosa, por lo demás. Muy peligrosa. Llegamos a un entendimiento ajeno de Dios, ajeno al Dios de la Escritura, por lo menos. Un Dios muy, muy conveniente, un Dios con de minúscula, ¿no? Am, Tampoco podemos transformarnos, hermanos, en consumidores pasivos en la iglesia. ¿Cuáles son los consumidores pasivos? Estos que solo van a congregarse, pero que no se relacionan con otros creyentes. Ese es un consumidor pasivo. Y, y yo me acuerdo que alguna vez conversé con una persona sobre esto, porque en general la iglesia es importante acá en Santiago, y digo importante en términos de relevancia, en términos económicos, en términos de un templo grande, etcétera, de recursos y de gente que reúnen, tiene muchos consumidores pasivos. Gente que va, se reúne, pero que no se relaciona absolutamente con nadie. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios no es que nosotros crezcamos como exponencialmente y algunos pocos estemos, qué sé yo, predicando, otros pocos en la organización, otros pocos en la música y que los demás vayan a escuchar. La iglesia, amados hermanos, no es un show. La iglesia no es un show del día domingo. La iglesia es mucho más que eso. Y uno de los propósitos que nosotros tenemos que llegar a entender, espero a través de este libro y reflexionar, es precisamente eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tú, amado hermano, tú eres un miembro dentro de este cuerpo. Si tú has sido alcanzado por la gracia del Señor, has sido redimido por la obra de Cristo, has sido bautizado, ¿cierto? Bautizado por el Espíritu del Señor, puesto en la iglesia universal, y ahora estás puesto también en esta iglesia local. Dios no te ha diseñado para que tú seas un consumidor pasivo, sino para que tú puedas bendecir a otros, para que tú seas parte activa de su iglesia. Hebreos 10, 23, 25. Mantengamos firme la profesión
de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Algo interesante que menciona el autor, que estoy absolutamente de acuerdo, no lo había visto de esta forma, y es que el sermón del día domingo es el punto de arranque. Usted imagínese cuando están en el punto de partida los corredores de 100 metros planos, cómo están allí, esperando, ¿cierto?, el disparo para salir corriendo. Y el autor menciona algo así. El sermón del día domingo es eso, pero no es que terminó el sermón y ya yo me voy a pensar, voy a reflexionar, no. Ahora toca vivir ese sermón el resto de la semana. Ahora toca influenciar a otros con ese sermón el resto de la semana. Hacer de esa enseñanza algo vivo. Somos nutridos para ministrar a otros. Somos nutridos para bendecir a otros. Una buena predicación no solo debe ayudarnos a entender bien o a esclarecer bien el significado de un pasaje particular, sino que debe a mí y a cada uno de nosotros empujarnos a un estudio personal de la Escritura y a ser un buen ministro de Jesucristo. Escuche bien, cada uno de nosotros, no importa que usted no sea pastor, no importa que usted no tenga un cargo oficial en la iglesia, cada uno de nosotros es llamado a ser un ministro de Jesucristo el resto de la semana. Independiente que esto no tenga una formalidad o una estructura eclesiástica. Esto va a suceder en general, en la mayor parte de los casos, de manera informal. Y va a ser en las relaciones que nosotros vamos forjando con otros creyentes. Necesidades de este tipo que no van a ser exclusivamente cubiertas por el pastor o los pastores. Evangelizar incrédulos, definitivamente es una gran tarea. Creyentes para discipular. Seguramente hay algo que tú tienes que enseñar que otro hermano no sabe. Otros que están necesitando consejo, ¿sí? Otros que están necesitando aliento, o incluso otros que están necesitando reprensión, hermano. Me parece que el próximo capítulo vamos a estar hablando de la disciplina. Ahora, la disciplina no la ejerce exclusivamente el pastor, sino que cuando vayamos al pasaje usted se va a dar cuenta que es una tarea de la iglesia. Y finalmente, no hablo de la iglesia en términos generales, solo prácticamente a la última parte de la disciplina participa la iglesia en términos generales. Pero antes son creyentes individuales los que hacen esa función, de llamar como decimos acá en Chile, de llamar a terreno a las personas, decirle, oye hermano, tú con esto estás pecando. ¿Se ha visto diciéndole alguna vez a alguien algo así? Yo pienso que no, pero debiésemos llegar a eso, hermano. Y cuando alguien se nos acerca, un hermano en la fe, un miembro de la congregación, y hermano, tú con esta actitud estás pecando y necesitas arrepentirte delante del Señor. Yo te invito a que puedas hacerlo y si necesitas de apoyo para ello, yo te voy a ayudar en lo que pueda hacerlo. Imagínense ese tipo de situaciones se empiezan a hacer más cotidianas entre nosotros, más habituales. Eso va a producir edificación, hermano. Eso va a producir crecimiento, madurez. Y eso es como estoy citándolo a modo de ejemplo. Hay muchas maneras de servir en el cuerpo que no requieren la formalidad. Eh, Hace muchos años he escuchado una predicación de MacArthur en este sentido. Usted no requiere que el pastor le ponga la mano para usted evangelizar. Usted puede evangelizar en su trabajo, en su contexto más inmediato. Tú puedes preocuparte de un hermano sin necesidad que el pastor te llame y te diga, oye, llama a fulano que no vino el domingo, o yo lo vi un poco triste. Usted también mira a las personas, mira a sus hermanos a los ojos y sea capaz de ver allí cómo están. Y tal vez no lo va a abordar después del culto inmediatamente, pero llámelo. Cuando hacemos esas cosas muy sencillas, muy simples, el cuerpo de Cristo está siendo edificado, hermano.
Y tenemos que empezar a atrevernos a romper la incomodidad del otro. Y a lo mejor muchas veces el hermano te va a decir, no, la verdad es que estoy bien. Puede ser eso verdad o no, a lo mejor no se va a querer abrir él, pero nosotros tenemos que empezar a relacionarnos los unos con los otros. Eso es como lo que está diciendo la Escritura, y es a lo que nos está llevando a reflexionar el pastor Sugel a través de esta exposición, en esta parte del libro. Incluso menciona lectura bíblica que nosotros vemos algo como muy personal, ¿cierto? Para mi edificación, mi santificación. Pero tu propia lectura bíblica en determinado momento puede beneficiar a otros. Y tú muchas veces no te vas a dar cuenta. Pero si yo no estoy leyendo la Escritura, y si eventualmente necesito asistir a alguien espiritualmente, podría terminar diciéndole cualquier cosa, pero cambia mucho cuando tú te estás alimentando de la palabra del Señor. Porque lo que tú digas, aunque pueda ser muy sencillo, muy simple, va a estar de un corazón que está rebosando de la palabra del Señor. Quizás algunos de ustedes, yo creo que a todos nos ha pasado, eh, nos sentimos inútiles, nos sentimos inservibles, muchas veces en el contexto de la iglesia. Nos sentimos débiles, pequeños, insignificantes. A lo mejor sentimos que si no estuviésemos, ni cuentas otros se darían. Pero, amados hermanos, si hemos sido verdaderamente alcanzados por la gracia del Señor, si de verdad somos cristianos, es la voluntad del Señor que nosotros seamos no solo asistentes pasivos a la iglesia, como decíamos antes en esa definición, sino que seamos miembros activos en la iglesia local a la cual Dios nos ha llamado. Y esa actividad, por decirlo así, tiene que ver con ser ministrados y con ministrar a otros. Ser ministrados y ministrar a otros. Definitivamente la vida cristiana no fue diseñada por Dios para vivirse en solitario. Y eso lo enseña claramente el Nuevo Testamento. Un concepto muy importante aquí. La santificación del creyente es un proyecto de comunidad. ¿Escucho bien? La santificación tuya, la mía, Dios la diseñó como un proyecto en comunidad. Y la muestra más clara es lo que hemos estado hablando hasta este punto y cómo Dios mismo estableció su iglesia, el cuerpo de Cristo, lo llama el cuerpo de Cristo, de quien Jesucristo es la cabeza. Imagínense. Ya estamos terminando, o sea, se hizo corto, creo. El Señor nos ayude, hermano, a cada uno de nosotros. Y vamos a examinarnos a la luz de los textos que hemos leído, a la luz de las reflexiones que se han hecho, y podamos ser examinados objetivamente y podamos arrepentirnos. Definitivamente, todos y cada uno de nosotros, pienso, tenemos faltas que corregir en este sentido. Este mundo, hermano, nos ha dado tan fuerte con los medios, y es que han dañado nuestra cosmovisión, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ser. Han hecho de nosotros cristianos aún personas muy egoístas, muy ensimismadas. Y, y esas verdaderas barreras tienen que ceder al ser confrontadas con la palabra del Señor. Dios nos demanda que esas barreras caigan, que esas barreras eh, de encierro personal, de no comunicarse, de no abrirse con otros hermanos de tu iglesia local puedan caer. Tú necesitas a tu hermano. Nos necesitamos para, para seguir adelante este camino. Nos necesitamos, iglesia. Necesitamos el abrazo, necesitamos el cariño, el afecto fraternal, pero también necesitamos la corrección. Y tenemos que llegar a entender eso.
Y tal como decíamos al comienzo, una cosa es entenderlo y otra cosa es llegar a establecerlo como una práctica objetiva, como una manifestación coherente de lo que el Señor espera de nosotros. Tenemos que correr hacia allá, hermano. Pero para que eso ocurra, muchos de nosotros tenemos que bajar las barreras. Tenemos que bajar las barreras. Tenemos que empezar a relacionarnos. Tenemos que empezar a pedir ayuda cuando es necesario. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer nuestras faltas. Y de esta forma, amados hermanos, el Señor Jesucristo seguirá siendo glorificado en esta nuestra pequeña iglesia local. Mientras todos, todos los que dicen sí, yo soy miembro yo anhelo ser miembro, yo anhelo que cuando se haga esa lista, yo quiero estar allí, yo quiero comprometerme, porque entiendo que es el diseño de Dios, porque entiendo que es el plan de Dios y como Él lo estableció, entiendo que me va a hacer bien, me va a servir para que juntos como iglesia y como congregación maduremos. Y esa madurez se va a reflejar en que juntos vamos a ir pareciéndonos más al Señor Jesucristo. Imagínese el impacto de un grupo, sí que del grupo, hoy día, ¿cuántas personas hay acá? ¿Dónde está el número? No, se me perdió. 18 personas, y hay algunos que están, más de algunos está de 2. Por lo menos aquí deben haber unas 25 personas viendo esto. Estos 25 que somos nosotros, eh, ayudándonos, empujándonos, corrigiéndonos, edificándonos, el producto de eso que nos vamos pareciendo más a Cristo. Imagínense el impacto de eso. Y no necesitamos estrategia de crecimiento, no necesitamos ninguno de esos inventos humanos. Necesitamos simplemente ser fiel al Señor y a lo que Él nos estableció en su palabra. Maravilloso, hermano, pensar y meditar en esto.